Estos son mis conflictos de interés que son con todo el mundo, incluidos con los laboratorios que tienen también biosimilares e innovadores. Este es unas pequeñas diapositivas. Este es nuestro hospital que pronto tendrá 100 años, con esta estructura de hospitales de principios del siglo XX, que eran hospitales en pabellones. La razón de que fuesen en pabellones es que no hay forma más poco pragmática de hacer un hospital. Yo recuerdo en las guardias que echabas la lengua fuera cuando te llamaban de un pabellón, que justo cuando del más lejano es el que se ponía el enfermo peor. Parece que te estaban localizando con GPS para que fueses corriendo, ¿verdad? La razón era la tuberculosis. En el siglo XX había mucha tuberculosis y si un paciente tenía tuberculosis había que aislar todo el pabellón. Si tú estás en una hospitalización vertical tienes que cerrar todo el edificio. Esta es un poco la razón y así casi todos los hospitales de principio del siglo eran en pabellones que obviamente hoy son de otra manera. Hoy el hospital es mucho más moderno, la zona de hospitalización pues tiene como 14, 15 plantas con 4 sótanos, etcétera. Santander está en el norte de España, es decir, España es un país que tiene una diversidad enorme, probablemente ustedes también, pero desde luego en nuestro país, los que estamos en el norte somos de origen celta irlandés, y no tiene nada que ver con los del sur, que ustedes van mucho al Mediterráneo, que son de origen africano, árabe, fenicio, etc. Y nuestra forma de ser también es distinta, incluso en la forma de hablar, que nosotros somos como mucho más bruscos, ¿verdad?, que la gente del sur. Esto lo pongo porque cuando hablemos de biosimilares, Santander, que está en el norte, muy al lado de Bilbao, y muy al lado de Asturias, que está al otro lado, observarán que teniendo la misma normativa en política de biosimilares no tiene nada que ver. Por ejemplo, en nuestro hospital, yo que ejerzo ahora las funciones de jefe, tengo prohibida la intercambiabilidad. Y aunque el director y el jefe de farmacia estamos siempre en lucha con ese tema, está prohibido. Por lo menos sin el consentimiento del clínico y del paciente que lleva el pan. En Asturias, que están al lado, han cambiado automáticamente todos los pacientes por biosimilar, y varias veces además. Es decir, que esto lo pongo también para que se sepa que incluso en un mismo país, teniendo la misma normativa, en hospitales que están muy cerca, cada uno hace un poco lo que considera oportuno. Santander, que es una bahía, y España que estaba muy romanizada, los escritores romanos decían que era la bahía más bonita del Imperio Romano, ¿verdad? Con Palacio de la Magdalena. Ustedes tienen un excelente clima tropical que a mí me encanta. Nosotros tenemos un clima muchas veces con los barcos y muy cerca, a media hora, las montañas, 3.000 metros, completamente nevados, ¿verdad? Con grandes lagos y mucha nieve. Las cuevas de Altamira, que son la cuna de la prehistoria, están al lado de nuestra ciudad. Y, cómo no, el Banco Santander, que se llama Banco Santander, no hay que ir a Harvard, porque surgió en Santander. Y esta es la sucursal número 1 del mundo, es el banco. Yo no tengo nada de fondos ahí, si les vale de esto, quiero que sepan, pero es el banco más poderoso de la zona euro, con diferencia, por delante de todos los bancos alemanes, franceses. Y Santander ha tenido siempre un vínculo especial, todo el norte de España en general, con Latinoamérica. Y de hecho salían de forma mensual barcos desde Santander a La Habana, a Veracruz, y a otros sitios, a Buenos Aires, a Montevideo. Estos eran los vapores. Probablemente muchos de ustedes, su abuelo o abuela, hayan venido en alguno de estos vapores, casi con seguridad, por sus apellidos lo sabrán claramente. Hoy, en vez de estos vapores, tenemos estos ferries británicos que nos comunican 3 o 4 veces a la semana con el Imperio Británico, por los cuales España nunca ha sentido ni el más menor de los afectos. Bien, y una vez hecha esta introducción, pasamos ya al tema que nos trae con nosotros de lo que es un fármaco innovador, un fármaco biosimilar. Y yo coincido con Camilo, ¿cómo no? Los que ya tenemos más años hemos visto una revolución, porque se ha hablado de ventana de oportunidad, un tema muy interesante. Antiguamente hablábamos de las pirámides, también se habla del techo terapéutico, siempre estamos con términos, y hay quien dice que hemos alcanzado un techo terapéutico, yo estoy en total desacuerdo. La evolución que ha habido en la artritis reumatoide es tan espectacular que hace 20 años, 25 años siempre había en nuestra sala de espera un paciente con artritis reumatoide en silla de ruedas. Hoy es dificilísimo.
ver una silla de ruedas. Cuando yo hice la especialidad, todos los días había algún paciente en silla de ruedas. Ese es el mejor ejemplo de que el techo terapéutico cada día vamos avanzando más. Desde la gran primera revolución terapéutica, que fueron los fármacos biológicos, que son fármacos que se llaman biológicos porque para su producción se necesita un ser vivo. No tiene nada que ver con los fármacos sintéticos, ya sean los convencionales como el metotrexato, los dirigidos como los yaquinib, tofacitinib, etc. Un fármaco sintético lo podríamos fabricar aquí, sin duda, en esta sala. Un fármaco biológico exige unas normas de fabricación realmente estrictas. Tiene otras series de peculiaridades, como que cuando vence su patente, el fármaco biológico es el biosimilar. Cuando vence la patente del fármaco sintético, es un fármaco genérico. Pero la fabricación no tiene nada que ver. Un producto innovador es el primer fármaco. Si hablamos del estándar, adalimumab sería el Humira. El fármaco biosimilar es el que, siguiendo una serie de normativas que son distintas en cada agencia, la FDA tiene sus normas, la EMA tiene sus normas, que en realidad son bastante parecidas, independientemente que son más estrictas las de la FDA que las de la EMA. Y después, el que un fármaco consiga, un biosimilar, consiga por un estudio comparativo con el fármaco innovador demostrar eficacia, el que sea un fármaco biosimilar no significa que sean intercambiables. No todos los fármacos biosimilares son intercambiables, porque ser intercambiable exige otra serie de condiciones. Y después están los que son lo que podemos denominar, o yo llamaría, si me lo permiten, copias piratas, que son fármacos sin ningún tipo de rigor y que esos en Europa afortunadamente están prohibidísimos. No hay a nadie que se le ocurra en Europa ir con un fármaco de este tipo porque iría preso inmediatamente, yo creo. Bien. Esto en Europa no tenemos este problema con los fármacos que no han tenido estudios. Lo que quiero insistir es que el costo de un fármaco biosimilar está calculado que, siguiendo todos los estándares de calidad, etcétera, exige unos $3.000 el que está al año. El que está vendiendo por debajo está haciendo una táctica comercial que se llama dumping, que es vender por debajo de costo. O bien no respetar los estándares de calidad, que también se puede ocurrir. Pero bien sabido es, y no hay más que ir a cualquiera de las fábricas de biológico, el sistema de fabricación de un fármaco biosimilar tiene que ser exactamente igual que el de un fármaco innovador. Si no se siguen los mismos estándares de calidad, es que se está haciendo un fraude en la producción de ese fármaco. La FDA tiene unas normas sobre fármacos biosimilares que ya son del año 2009 y en el cual clarísimamente tiene que demostrar lo que yo les pongo en la diapositiva, que tiene que tener el mismo mecanismo de acción. Si el fármaco va y bloquea la citoquina la citoquina TNF la tiene que bloquear, la vía de administración tiene que ser misma, la dosificación, la potencia, etc. Y hay que demostrar en estudios analíticos, en estudios preclínicos en animales y en estudios clínicos, hay que demostrar lo que se llama que son biosimilares, que son equivalentes. La EMA exige una serie de estudios también bastante parecidos de lo que es que sean bioequivalentes, ¿verdad? Y no nos hemos de olvidar que se exige tanto por la Agencia Europea como por la FDA, aparte de la similitud analítica, preclínica, clínica, etcétera, la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es obligatoria. Si yo un paciente lo tengo con Humira, le paso al biosimilar, y a un biosimilar, y a los 6 meses paso a otro biosimilar, y ese paciente hace un cáncer de mama, ¿a quién le atribuyo el cáncer? ¿Qué ha hecho el cáncer en la última semana? El andar cambiando continuamente se pierde la trazabilidad y se pierde la farmacovigilancia, sin ninguna duda. La farmacovigilancia es importantísima. Y vamos a la intercambiabilidad, porque por lo que vemos es un tema realmente interesante. Intercambiabilidad, como el nombre propiamente dicho, es intercambiar un medicamento por otro que se espera que tenga el mismo efecto. El cambio se puede hacer por parte del médico, y así lo decimos en la EMA, siguiendo una normativa en fármacos autorizados que tienen que reunir los requisitos de bioequivalencia que hemos dicho antes, y Europa, que es
la conjunción de muchísimos países tiene una normativa, la EMA ha dejado una normativa que cada país legisla. De tal manera que la mayoría de los países exigen que el médico prescriptor responsable del paciente y el paciente den el visto bueno y que sea una decisión compartida. Pero en los países nórdicos escandinavos no es así. En los países nórdicos escandinavos hay la intercambiabilidad automática que la hace el farmacéutico, no el médico. España sigue la normativa que he dicho inicialmente, es decir, que hay una serie de... que dentro de Europa hay una variabilidad importante. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la intercambiabilidad aceptada por el médico y el paciente debidamente informado, es lo que seguimos en España, es lo que marca la ley, es lo que marca la ley. O bien, el cambio automático que hace el farmacéutico, que es lo que hace, por ejemplo, Noruega. Y cada país legisla. Estas son las posiciones de nuestra Sociedad Española de Reumatología, que creemos que es una sociedad científica muy estricta. Y debajo tenemos de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y coincidimos, en España no se puede cambiar un fármaco biológico sin la autorización del médico prescriptor y sin que el paciente dé su visto bueno. Esa es la norma de nuestro país, claramente. Y la Sociedad de Farmacia dice exactamente lo mismo. Pero nosotros estamos en Santander, al lado está Asturias. En Asturias ha cambiado el farmacéutico automáticamente. Nosotros no somos partidarios de no respetar la ley, pero hay quien se salta la ley. Y eso después depende del jefe de servicio, de las ganas que se tenga realmente de enfrentarte a la dirección, a los gestores del hospital, etcétera, que eso siempre tiene un costo, pero la ley es así. Y la ley viene publicada en nuestro sistema legal que dice que se podrá hacer cambio de fármaco excepto en los fármacos biológicos. Y esta es ya una ley bastante antigua, del 2011. Esta es la ley española. No se puede cambiar automáticamente los fármacos biológicos sin el consentimiento del médico y del paciente. Otra cosa es quién lo hace. La intercambiabilidad de la FDA es más estricta. La mayoría de los fármacos que nosotros podemos utilizar como biosimilares en España no se pueden utilizar en Estados Unidos, porque las exigencias de la FDA son más estrictas que las exigencias de la EMA. Estas son las exigencias de la FDA, que son importantes. Hay una de ellas, concretamente el punto 4, que es donde se caen la mayoría de los ensayos clínicos de biosimilares, que es la intercambiabilidad múltiple, el switching. Tiene que haber al menos 3 switching. ¿De acuerdo? Aquí se caen la mayoría de los estudios. Los que tenemos en España, ninguno tiene 3 switching. Tiene como mucho un switching, no hay más. Pero la FDA exige eso. Por supuesto, exige que sea doble ciego. ¿Cómo no va a ser doble ciego? Pues si un paciente sabe que este es el fármaco original y el otro es el fármaco que no es original, existe un efecto nocebo. Va a pensar que el que no es original le va a ir peor. Los estudios tienen que ser doble ciego. Si hay una circunstancia que tiene que ser doble ciega, es aquí. Porque si no, no el efecto placebo, sino el efecto nocebo, en este caso, sería clarísimo. El paciente no puede saber en el estudio que está recibiendo el innovador o el que no es innovador, sino está totalmente inducido. El estudio tiene que ser controlado, tiene que tener la suficiente poder estadístico para encontrar diferencias. Tiene que haber el múltiple switching en Estados Unidos. Los estudios de inmunogenicidad tienen que tener un seguimiento mínimo para saber si en esos siguientes meses hay efectos secundarios o no hay efectos secundarios. Y los PROs tan importantes también hay que hacerlos, la evaluación por parte del paciente. Y el brazo de switching tiene que tener al menos 3 cambios. Aquí es donde se caen casi todos los estudios. Al menos 3 cambios. Y esto lo vamos a ver con ejemplos. Aquí he puesto todas las condiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. Parte de los estudios de biosimilares más importantes que tenemos en Europa, o parte de ellos. Por ejemplo, este estudio que es de infliximab, en artritis reumatoide, en Estados Unidos no se podría utilizar, porque prácticamente no reúne ninguna de las condiciones que piden. Este es el estudio al que hago referencia. Este estudio se fundamentó en los países nórdicos de Europa precisamente para hacer el cambio automático.
En Estados Unidos no valdría, porque no reúne todas las condiciones que exigen las... Este es el estudio, ¿verdad? Este es el estudio que se da bien el RF Reference Product. El otro es CT, es el fármaco biosimilar, ¿verdad? Se compara, de acuerdo, y hacen un switch, un único switch. No hay, tienes que hacer del original pasar al que es el fármaco biosimilar y del biosimilar volver al original. Tienes que hacerlo hasta 3 veces, si no, no es un múltiple switch. Y por otra parte, el estudio este es abierto, no es doble ciego. El paciente sabía si recibía el fármaco original, es decir, no reúne ninguna de las condiciones, no era controlado, no había un estudio de no inferioridad, no se miraban los PROs, y aún encima dice el trabajo. Tiene los mismos efectos secundarios, pero si las reacciones infusionales son el doble en un grupo que en el otro. Uno de los efectos secundarios importantes del infliximab, que es un fármaco endovenoso, son las reacciones infusionales. Si en un caso es el doble que en el otro, no podemos estar hablando de fármacos que tienen el mismo perfil de seguridad. Es un artículo de Anna Rheumatoid Disease y así lo ponen, ¿verdad? Que realmente son pacientes que dicen que desde el punto de vista de seguridad son similares. Yo creo que no lo son y en ese aspecto. Pasamos a otro estudio, el NORSwitch. Este es un estudio que incluso se publica en el Lancet y vuelve a ocurrir lo mismo. Este, además de tener pacientes con artritis reumatoide, solo tiene 77 y mezcla muchas otras enfermedades. Y la enfermedad de Crohn prácticamente da inferior, casi no llega a ser un estudio de no inferioridad porque el intervalo queda en 0,7, está a punto para artritis reumatoide, sí tiene el estudio estadístico adecuado, pero eran solo 77 pacientes. Este es otro estudio, ¿verdad? Creo que es de Sandoz, que es uno de los que más se prescriben en España, probablemente el que más se prescriba, porque la normativa EMA sí que la reúne. Y en este caso se hace un switching, pero se hace un único switching, no se hacen varios switching. Con lo cual, en la FDA, después los resultados, en la FDA no se podría prescribir. Uno de los que en España existe un concurso público nacional que se presentan todos los biosimilares y entra en una oferta, una subasta. El que ha ganado la subasta es el de un laboratorio que se llama Fresenius, que el fármaco es Idacio. Es decir, el fármaco que hoy en España ha ganado la subasta, el segundo ha quedado Sandoz y así han quedado todos como si fuese un mercado persa, ¿verdad? Porque eso lo que se ha considerado es esencialmente el precio. Este es el estudio, tampoco lo tiene múltiple switching, por lo cual este fármaco tampoco se podría dar en la FDA. ¿Y cuáles se pueden dar en la FDA? ¿Cuáles reúnen las condiciones? Pues tienen esta página en la cual se revisan todos estos condicionantes y aquí podrían ver perfectamente qué fármacos se pueden dar. Es decir, a lo que vamos a ser que existe una normativa estricta. La FDA es la más estricta en mi conocimiento, más incluso que la europea. Dentro de Europa hay muchas diferencias de unos países a otros. Los más flexibles son los países nórdicos, los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, etcétera, donde existe el cambio automático. Y en el momento que hubo fármaco biosimilar, desaparece el original. Y todos los pacientes que estaban original se cambian a biosimilar y todos los pacientes que se inicia el tratamiento se inicia con biosimilar. En otros países de la Unión Europea, Alemania, etcétera, no es así. Estos son parte de los fármacos biosimilares que podrían utilizarse para la intercambiabilidad. Y que un fármaco biosimilar sea biosimilar al innovador, no significa que sea similar a otro biosimilar, porque entre ellos no se han comparado. No podemos entrar en el juego. Hoy pongo Humira, mañana pongo el de Sandoz, después el más barato es el otro y lo cambio y termina el paciente en 4 años con 4 biológicos distintos que llega un momento que no sabemos lo que está recibiendo este paciente, ni se pierde totalmente la trazabilidad. Y al perder la trazabilidad no sabemos el efecto secundario a quién se lo podemos atribuir. Porque si yo hoy recibo un determinado infliximab y mañana hago una neumonía o dentro de una semana, seguro que es por ese fármaco.
Pero hay efectos secundarios que no son a corto plazo, que son a largo plazo. El riesgo cardiovascular, las neoplasias, etc. Hay muchos efectos secundarios que no se producen en una semana. ¿A quién le atribuimos ese efecto secundario? La farmacovigilancia es muy importante. Ya para terminar, recordar que la fabricación de un fármaco biológico siempre es costosa, exige de unos sistemas de control de calidad muy exhaustivos. No hay más que visitar las fábricas de un fármaco biológico. Para que un biosimilar sea adecuado, debe reunir las condiciones de biosimilaridad en todos esos aspectos. No todos los biosimilares son intercambiables. La normativa de intercambiabilidad varía mucho a lo largo según el lugar geográfico del que estemos hablando, y hay que decir que respecto a este aspecto probablemente la normativa más estricta sea la de la FDA. Y no todos los biosimilares son intercambiables, dependerá también de las normas. Y muchas gracias.